Hoy, como todos los miércoles, me enlazo con él. Julio Millán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Buenos días a todo el auditorio, como siempre. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Bueno, ya comentaste algo que está pasando aquí y que terminó el día de ayer con respecto a la cumbre de negocios. En realidad me tocó tocar dos temas. Fíjate, el tema del futuro y con respecto a lo que constituye el desarrollo económico para el 16 y las cosas que hay que hacer, y una de ellas pues es luchar contra la corrupción, y fue una de las notas, como tú señalas. Pero hay otra que no quedó, digamos, señalada, pero que fue una discusión muy importante, que es sobre el futuro que México tiene dentro de un evento que se ha firmado, que se llama el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, que es de que realmente es una situación muy, muy importante para el país. Y sobre ese tema me gustaría abordar algunas ideas que me parece que son importantes. Espléndido. Porque yo creo que básicamente el país está frente a un evento que lo va a sacudir. El TPP es un convenio que se firma precisamente bajo la movilidad, la decisión de Estados Unidos como un medio de controlar una estructura comercial en el Pacífico y una forma de hacerle frente o de neutralizar la presencia de China. Y esto hace que este proyecto, que nosotros no tenemos pues ninguna posibilidad de decir que no, porque nosotros somos una economía de periferia, somos una economía dependiente de Estados Unidos. Nosotros tenemos una situación de lo que ya le llamo marginalidad. No quiero hablar del imperio, pero somos parte de una estructura comercial bajo control americano. Y bajo ese contexto, en realidad tenemos que entrar. Ahora, ¿cómo vamos a organizarnos? Ya tenemos que estar dentro. Ahora, ¿cómo vamos a organizarnos internamente para que no suceda lo que sucedió cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Precisamente en el sentido de que efectivamente era necesario, eso fue un gran paso, pero el hecho de no tener una política industrial que impulsara desde el gobierno y la iniciativa privada todo el proceso de participación, ¿qué hizo? Se rompieron las cadenas productivas, y al romperse las cadenas productivas fueron las cadenas de valor. Y esto, yo quisiera que no nos, volviéramos a tropezar, Leonardo, con la misma piedra, porque es un evento que viene de veras muy fuerte. Y la realidad es de que en esas condiciones tendríamos que prepararnos. Tan es así que México, con el Tratado de Libre Comercio, claro, incrementó su capacidad de comercio exterior y el contexto general, pero no hemos crecido, y el proceso del crecimiento se debe a la necesidad de realmente generar más empleos. Las cadenas productivas son básicas en todos los sentidos, y entonces hoy México en realidad le vende a Estados Unidos, dependemos pues Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio, que fue el 82% de nuestras exportaciones efectivamente, de las cuales 80% son para Estados Unidos. Pero el tema no es ese. El tema es que todas las exportaciones que México hace llevan un agregado, un componente de importación de cerca del 70%. O sea, nos hemos convertido en un país muy maquilador, sin valores de cadenas de valor, con productos propios que tengan mayor valor y mayor empleo. Y eso ha generado, a su vez, de que al no tener este esquema de valor, en realidad nosotros necesitaríamos crear una serie de medidas urgentes, no solamente por parte del gobierno, una política industrial flexible, financiera, fiscal, cambiaria, sino también nosotros necesitamos los empresarios hacer una serie de acciones de innovación, de tecnología, de un trabajo, Leonardo, verdaderamente gigantesco. Y esto no está entendiéndose bien, porque, fíjate, nosotros, vienen varios países que son los que van a entrar,
de los países que nosotros entran al proyecto, es Brunei, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam, y de los otros de los que no teníamos tratado. Con ellos actualmente tenemos un déficit ya de 24,000 millones de dólares. Pero el tema no es o sea, que estos países van a competir con nosotros en el mercado más importante. Eso significa en Estados Unidos. Y esto representa que si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos las mismas reglas y las formas que ellos tienen para poder procesar, pues nos van a eliminar y nos van a quitar ese mercado. La idea de que estos países a los cuales nosotros hoy tenemos un déficit, vamos a revertir ese déficit y vamos ahora a venderles más, por ejemplo, a Vietnam o a Malasia, o bien en el caso de Japón, no cubrimos, hoy tenemos tratado de libre comercio con Japón y no cubrimos ni siquiera las cuotas. Hay muchas cuotas de muchos productos, por ejemplo, los productos, un ejemplo, el calzado, que son cuotas que nosotros ni siquiera llegamos al 40% de las cuotas. Entonces, ante esta circunstancia, y aparte de eso, este tratado incluye más de 30 capítulos muy, muy importantes, que no solamente es facilitación aduanera y la eliminación de aranceles, sino van aspectos como e-commerce, las compras del gobierno, más todavía la propiedad intelectual, la propiedad artística, por ejemplo, el asunto de las patentes farmacéuticas, y una serie de aspectos, son 30, pero algo que me preocupa es que estos países que yo conozco muy bien, y que pues he vivido en la relación con el Pacífico toda mi vida. Eres uno de los artífices de APEC, Julio. Bueno, te lo agradezco, pero así es, he pasado toda mi vida trabajando en esto. No tienen las mismas reglas que nosotros. Y que ellos puedan venir, intervenir en nuestros tribunales y venir a defender o actuar aquí que ellos son gente muy agresivas, por cierto, actuar en los propios tribunales y defenderse como está previsto, no está muy abierto ni al público, ni todavía está muy abierto esta información a las diferentes organizaciones. Es cierto, las cámaras de comercio, las cámaras industriales, el mismo sector empresarial ha sido una parte y se le ha consultado a algunas gentes, pero todo es una élite. Ya cuando se den cuenta realmente hasta dónde va a llegar este asunto, la realidad es que puede ser muy duro, y esto me obligó a hacer una presentación en el cual lo que yo sugiero es de que los empresarios nos hagamos preguntas como si es que conozco bien la situación de mi sector frente a las 11 economías que participarán en el tratado, como a su nivel de integración de las cadenas globales de valor. O sea, las cámaras de industriales, las de servicio, las de financiera, toda la parte financiera, de veras lo conocen. O sea, están enterados de cuál va a ser el impacto. Cuenta con mi sector con las herramientas necesarias para capitalizar las oportunidades y neutralizar las amenazas. ¿Y cómo mejorar? Probablemente la respuesta sea no. Pues la respuesta, en realidad, en este caso, es no. Y yo creo que tenemos enfrente, el Senado de la República va a tener que trabajar muy duro. Yo creo que tiene que crearse una serie de foros y tiene que abrirse muy bien. Eso es la parte nuestra, pero no tenemos otra, como dice, o la tomamos o la derramamos, porque aquí la negociación principal no va a estar en el Senado mexicano. Eso va a ser un elemento, ¿cómo nos vamos a preparar a algo? La discusión principal va a estar en el Senado americano, en donde realmente Obama se va a presentar en un proceso de tratar de convencer a los republicanos y todo ese proceso, porque hay mucha oposición en muchas áreas en Estados Unidos, va a tratar de convencerlo en un proceso que también está de tipo político y que está todo el proceso electoral para la presidencia. Entonces, es un proceso muy complicado. O sea, a mí me parece que muchas veces cuando nosotros abrimos mucho las actividades económicas, yo es cierto, tenemos nosotros una serie de tratados muy, muy grande, creo que sin lugar a dudas, y me decía el otro día mi amigo,
José Ángel Gurría, dice, el tener más tratados, y lo ha dicho públicamente muchas veces, ¿no? Y lo ha dicho en México aquí también, pero siempre que discuto con él en lo personal dice, oye, mira, tener más acuerdos no es sinónimo de contar con más exportaciones, ni tener mayor valor agregado. Y realmente tiene razón. La clave está en lo que hagamos dentro del país, cómo lo hagamos. A mí me preocupa mucho que en ese sentido nos tropecemos con la misma piedra y el día de mañana no tengamos capacidad de tener una estructura, por lo menos con cierta capacidad de negociación independiente. No me gustaría seguir siendo un país muy maquilador. Hoy somos un exportador, sí, importante, pero tenemos digamos, una monoexportación de un producto que es propiamente los automóviles. O sea, nosotros fuimos monoexportadores de petróleo. Claro, ya cambiamos, muy bien, etcétera. Hoy ya somos incluso importadores de petróleo. Qué mal que no hicimos el cambio energético a tiempo. Pero hoy nos hemos vuelto en monoexportadores de automóviles. Se habla de las industrias que van muy bien y siempre se cita esa, claro. Pues se cita porque es la que es nuestra exportación maestra. Claro. Y si esa exportación, digamos que es la monoexportación de productos, no tenemos otra así significativa, se le quita los que son los certificados, lo que es los de origen, y cambia los componentes, ahora bajan, incluso es muy importante. Fíjate que tan es así, que vale la pena comentarlo, que China, al darse cuenta, y así lo presentó el de China en esta reunión, o sea, venía de Hong Kong, no venía de mainland, no venía de la China continental, y decía, con esto nosotros nos permite ahorita llegar, y ya vamos a comenzar a invertir en Vietnam, para que a través, en el proceso de triangulación, nosotros podamos tener empresas en Vietnam que puedan participar al mercado americano directamente. Digo, incluso con respecto al Japón, fíjate que esto es un juego. Todo ese tipo de acuerdos es como una plato de espagueti, ¿no? Para que la gente entienda. Están todos ligados con todos y una punta termina en, quién sabe, en otro lugar, pero y participa en varias otras áreas, ¿no? Entonces, esto, Leonardo, yo creo que si para el futuro, para los próximos 10, 15, 20 años del país, es muy importante lo que hagamos hoy y cómo abordamos este asunto. Yo creo que el hecho del optimismo que tienen las autoridades y todo eso, pues es natural que tengan eso porque ellos tienen que ser optimistas, tienen que vender, no pueden hablar mal del camello, por supuesto, ¿no? Pero hay que abrir bien los ojos y cuidar que acciones internas muy importantes de infraestructura, como te decía, incluso de aspectos educativos, tenemos que prepararnos para un evento de esta naturaleza, porque hay otra cosa, no toca uno de los puntos cruciales, sí toca el tema de movilidad laboral en ciertas cosas muy menores, en técnicos, etcétera, pero la parte verdaderamente del labor mobility, que es la parte operativa de la gente, esto no lo toca. No lo toca, imagínate, también no toca los elementos de compensación por inversiones cuando hay mucho déficit comercial. Claro. O sea, hay muchas cosas que sí me creo que van a ser muy importantes. Y claro, pues ya con estos años de experiencia y haber participado en estas cosas, pues quizá uno ve con mayor, digamos, objetividad cómo construir el futuro actuando inmediatamente y no caer en la situación simplemente de ciertos triunfalismos que incluso podían ser peligrosos. Tomamos nota, por supuesto, de todo lo que nos dices, Julio. Muchísimas gracias. Muy buen día. En los próximos días se conocerá el texto del TPP, pero ahí está la recomendación.